Compañeros, el mismo. Compañeros, compañera Marcela, le damos la bienvenida a esta actividad, que es esta exposición de diálogo, en un día bastante especial para la clase obrera en Chile, para el pueblo de Chile, en el cual recordamos el Día de la Dignidad Nacional y el día en el cual se nacionalizó el cobre el año 1971 y que fue firmado por el presidente Salvador Allende. Antes de comenzar, vamos a enviar un saludo fraterno de solidaridad y lucha a los compañeros de la Federación de Sindicatos Walmart, a los supermercados líderes que hoy están en huelga, que están en pelea, que han logrado mantener bastantes locales cerrados, sin atención, lo cual es bastante interesante, que efectivamente a la patronal le hagan perder plata y que entiendan y que están haciendo trabajar igual a todos los compañeros y compañeras de subcontrato en los supermercados cumpliendo distintas funciones, siendo que los supermercados están cerrados. Nosotros igual lanzamos una imagen y nos hemos sumado a la campaña de distintas organizaciones sindicales que están solicitando en este caso no comprar en ningún local de la cadena Walmart. Estamos hablando de los Acuerta y de los Express de líder. Allí nos dimos una vuelta por el centro y hay algunos locales chicos de líder, los Express, que están abiertos, ¿ya? Así que hay otros locales donde podemos comprar y, como dijo una compañera ayer en el líder de Mercedes que entrevistamos, que en este caso compráramos los almacenes y que apoyáramos a los pequeños comerciantes. Así que un saludo fraterno a todos los compañeros y compañeras que en este momento están en la huelga de supermercados líder. Para amenizar un poco la llegada y empezar esta actividad, estábamos viendo un video bastante antiguo, que está disponible en la Cineteca Nacional. Es una película que se grabó el año 1918 en la mina El Teniente, ¿ya? Y que muestra la vida que se llevaba en El Teniente en esos años. Hay imágenes que muestran las fiestas, como también las casas de Sewell y también las oficinas y las celebraciones, pero también vemos a niños saliendo de la mina. Y nos pareció interesante poder compartir este documental que estuvo desaparecido durante mucho tiempo. Se rescató el año 1955, que lo encontraron en la bodega de la empresa, pero después también se perdió y después apareció en Alemania, y esta imagen fue donada a Chile y hoy fue remasterizado por la Cineteca Nacional, y para quienes lo quieran ver completo en sus casas y tranquilos lo pueden ver gratuitamente en la página cinetecanacional.cl, ¿ya? Así que eso básicamente. Vamos ahora a ver un video que el año pasado quedó pendiente en la actividad que hicimos en el Teatro Camilo Enríquez para conmemorar esta misma fecha, que es un video de la Central Clasista por el Día de la Dignidad Nacional. Corre el video. Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que no quieren la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria. Serán los mineros, los trabajadores del metal rojo, los empleados técnicos de los profesionales chilenos, los que sientan el orgullo de trabajar en una riqueza que será de todos los chilenos. Y por primera vez en la historia, la bandera de la patria flameará y cada vez más del esfuerzo a los trabajadores chilenos para entregar su capacidad productora al progreso de Chile y al pueblo nuestro. Las riquezas mineras están nacionalizadas, pero el 2/3 de la producción de minerales está en manos privadas, especialmente de transnacionales.
Los ejecutivos de Codelco son personajes que además están al servicio de las empresas privadas. Las normativas de control de la industria minera son extremadamente débiles e inexistentes, lo que eleva aún más la cuantía del saqueo de nuestra riqueza. Si la industria minera actual y la futura estuviesen en manos del Estado, muchos de los derechos sociales reclamados en la reciente revuelta social podrían ser resueltos. La salud y la educación, vía presupuesto nacional, deberían ser sin costos para todos. Las pensiones de todo tipo podrían ser justas y dignas, financiadas mayoritariamente por el presupuesto nacional. La existencia de una real industria nacional de minería, como propiedad social y al servicio de un modelo de país soberano, no solo permitiría fuentes de trabajo en Chile, dignas y bien remuneradas, también elevaría las necesidades y capacidad de tener una ciencia y una tecnología nacional. También el control de las normativas respetando a la madre tierra, para que la relación economía y medio ambiente esté cerca de ser un círculo virtuoso y no vicioso como es hoy. Para esto hay que luchar hoy por derogar la ley de concesiones y nacionalizar la industria minera para permitir su desarrollo. Un Chile industrializado nos permite mayor independencia, estabilidad ante las crisis mundiales e invertir en las necesidades de los pueblos que habitan en nuestro territorio. Unámonos por la soberanía popular y la dignidad nacional. Para comenzar esta exposición y diálogo, les presento a la compañera Marcela Vera, quien es economista y es académica de la USACH. Esta exposición tiene 3 puntos que figuran en la imagen virtual que compartimos para convocar e invitarlo a esta actividad, que es la situación de nuestros recursos naturales y su entrega a empresas transnacionales, perspectivas para recuperar nuestros recursos naturales y el presente y futuro de Codelco. Así que bienvenidas a todos y dejo con usted a la compañera Marcela. Bueno, muy buenas noches a todos y todas. Gracias por su amable espera. Es un día mucho más trabajado de lo ya muy trabajado que son mis días. Bueno, no es coincidencia, es el 11 de julio, el Día de la Dignidad y la Solidaridad. Y bueno, esta reunión que tenemos hoy, que además es muy clara en términos de los principios fundamentales que... Apaga el parlante primero. 1, 2, 3. Está apagado. No sé si se escucha más Ahí atrás. sí. Ahí sí. Ah, perfecto. Sí, además para que la casa. Estamos con la copia. Está acoplado. 1, 2, 3. Ahí sí. Ahí sí. Okay. Bueno, precisamente el conversatorio que vamos a tener hoy trata por los principios fundantes que hay que reconocer para poder entender el nivel de subordinación y despojo que ocurre hoy día en Chile. Si no tenemos memoria histórica, no podemos comprender claramente cuáles son las predicciones que los países desarrollados están haciendo respecto de nuestros bienes naturales y tampoco podemos entender la magnitud del problema que se presenta frente a los acuerdos que están teniendo, que estabilizan y profundizan el despojo de nuestros bienes naturales estratégicos. Entonces, siguiente por favor. Me han pedido hacerles una exposición que considera 3 puntos. Para mí es muy importante la invitación que de hecho me hace la Central Marxista, así que agradezco la oportunidad que hoy día se me ha dado para poder expresar aquello que he trabajado durante tantos años en el mundo de los trabajadores, muy por cierto uno de los espacios con mayor consecuencia en el mundo del trabajo, y me han pedido hablar sobre 3 aspectos fundamentales. Lo primero es la situación de los recursos naturales y su entrega a las empresas transnacionales, la perspectiva para recuperar los recursos naturales y por último el presente y futuro de Codelco. Yo les comentaba a los compañeros que me voy a extender un poco más en el primer punto para que pueda quedar bien claro a todos. Es una información que yo vengo trabajando ya varios años, la hemos utilizado en distintos escenarios, incluido el escenario de la Convención Constituyente que, dada esta argumentación, permitió 5 proyectos de nacionalización del cobre, cada uno con sus matices, ¿verdad? Pero que todos permitían
que Chile recuperara su bien natural estratégico por excelencia. Entonces, lo primero que me gusta explicar, y por favor la imagen anterior, esa misma, es que cuando uno entiende la sociedad, necesariamente tienes que comprender que hay aspectos estructurales, ¿ya? Si tú no conoces los aspectos estructurales de una sociedad, no puedes cambiarla, ¿ya? Y por eso siempre pongo esta imagen que recuerda el trabajo que hacía Leonardo da Vinci en torno al hombre de Vitruvio y que nos muestra, ¿verdad?, el poder que tiene el ser humano, pero es un poder relacionado con el cosmos y relacionado con aquellos aspectos estructurales que son 5. Siguiente, por favor. En estos 5 aspectos uno puede observar, entonces, en primer término, aquello que tiene que ver con lo político-jurídico, ¿ya? Lo que conocíamos en su tiempo como la superestructura. La ideología y la cultura hacen parte también de esa superestructura, de esos componentes que nos permiten, en definitiva, por una parte, ejercer el poder y por otra, crear un sentido común, que es la cultura. Crear un conjunto de creencias, ¿verdad?, con las cuales nos vamos interrelacionando como sociedad. También, como aspecto importante, tenemos aquello social, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos aquello que tiene que ver con la economía. Esas son las 4 categorías estructurales básicas con las cuales uno lee la sociedad. Sin embargo, a esto lo hemos modernizado, en particular mi trabajo siempre ha consistido en incorporar y modernizar la teoría marxista y en particular los aspectos estructurales, he incorporado lo ecosistémico. En el trabajo investigativo me he encontrado con que el presidente Xi Jinping también incorpora el ecosistema como parte de la 5ª estructura para poder entonces entender la sociedad y también para poder generar los principios necesarios. Te voy a pedir que avances hasta el siguiente esquema, porque vamos a retroceder luego a estas otras láminas. Esta misma. Esta lámina resume muy brevemente cómo el presidente Salvador Allende leyó estos aspectos estructurales, ¿ya? Siempre piensen que entonces las estructuras son los muros de una habitación, el piso, el techo, ¿ya? Son los aspectos que nos permiten darle forma a una sociedad. Si construyes un muro así, ¿verdad?, vas a tener una forma de la sociedad distinta. Si tú construyes muros así, vas a tener una sociedad diferente que una sociedad cuadrada o rectangular. Cada una de esas formas permiten entonces que la interrelación entre lo político, jurídico, ideológico, económico, cultural, social y ecosistémico se interrelacionen de distintas formas. Y por eso es tan importante entender la estructura. Porque entonces el presidente Salvador Allende dijo: quiero mirar la estructura de mi país y proponer respecto de cada una de esas estructuras cuestiones fundamentales. Lo primero que hace el presidente entonces es responder frente a el sujeto social. El sujeto social entonces para el presidente Salvador Allende tiene que ver con el poder para los trabajadores y trabajadoras. Ese es el eje estructurante en términos sociales del programa de la Unidad Popular. Y entonces este poder incluía la participación de los trabajadores en la toma de decisión de las empresas, pero también poder definir cómo se iba a producir, cómo se iba a repartir los bienes, ¿verdad? Y esto en distintos niveles, no solo en las empresas, sino que también en las estructuras de gobierno, tanto a nivel central como regional, a nivel comunal y muy por cierto en los cordones industriales. Era una amplia gama en la cual el mundo del trabajo expresaba el poder de la toma de decisiones. En un siguiente término, el presidente consideró que era muy importante que los capitales fueran estatizados, ¿ya? En esa época también existía una banca que era privada y esta banca entonces se estatiza mediante un proceso de compra de las acciones de los bancos. Así recuperan el control de todo el aparato financiero en más de un 80%. ¿Ya? ¿Se imaginan lo que es un Estado con control sobre los bancos? Es un Estado que tiene acceso a capital. Y no solo el Estado tenía acceso a capital, sino que también los trabajadores, también las dueñas de casa, también los pobladores, que entonces podían acceder a créditos más baratos.
En un tercer término, el programa del presidente Salvador Allende considera la noción de que es fundamental crear un comercio internacional con valor agregado, ¿ya? No se puede seguir vendiendo las materias primas brutas, porque si nosotros mantenemos un modelo primario exportador, es decir, seguimos agarrando la tierra y la mandamos ahí en los containers, entonces lamentablemente lo que vamos a tener es un proceso cada vez mayor de desigualdad respecto del mundo desarrollado. Es decir, el mundo desarrollado crece y nosotros vamos decreciendo. Y por tanto la distancia va aumentando cada vez más. ¿Por qué? Porque ellos van extrayendo nuestros recursos, que además son finitos, a nosotros se nos van agotando los recursos, y ellos van industrializando y generando tecnología y cada vez más valor. Y por tanto la distancia se vuelve infinita e inalcanzable. Así entonces el presidente genera una propuesta de empezar a desarrollar comercios como por ejemplo con China. Él es un estadista que proyecta escenarios futuros y genera este primer acuerdo que además fue tremendamente relevante hasta el día de hoy para Chile, porque en efecto nos sitúa como socios estratégicos de China. Precisamente porque entonces el presidente Salvador Allende, una de sus primeras medidas es habilitar este tratado con China. En cuarto término, él plantea un Estado socialista, o sea, el poder político, ¿verdad?, no se expresa a través de un Estado neoliberal, burócrata, corrupto, sino que todo lo contrario es el socialismo que se toma el Estado y por tanto es la sociedad que toma decisiones y no los burócratas. Y en eso es súper claro en muchos de sus discursos. Yo tomé buenas horas de mi vida revisando toda clase de documentos y me encontré con una coherencia muy clara respecto de su posición respecto del Estado. Él no quería fortalecer un Estado que terminara constituyéndose como una superestructura por sobre la gente. Él quería que la gente se tomara el Estado, ¿ya? Y habilitó toda clase de espacio para ese proceso. Pero que además fuera un Estado con soberanía. Un Estado con soberanía no es una cuestión cualquiera, y de hecho en el discurso del Día de la Dignidad y Solidaridad, él plantea que entonces para poder alcanzar la independencia política tenemos que alcanzar la independencia económica, ¿ya? Y ahí está el quinto punto, que todo el mundo dice que solo nacionalizó el cobre, pero en realidad lo que él propone, y en todos sus discursos queda bien clarito, es que él propone la propiedad social. Y la propiedad social, primero, no considera solo como un bien desarticulado por ahí en manos del Estado, sino que todos nos hacemos dueños de aquello que es nuestro, por derecho, ¿verdad? Por derecho de los pueblos. Hay un reconocimiento internacional en el derecho que permite a los pueblos ser soberanos sobre sus recursos naturales. Si ustedes ponen declaración de soberanía de los pueblos sobre sus recursos naturales, les va a aparecer. Y ahí hay toda clase de cuestiones que fueron encabezadas por el presidente Salvador Allende. Y es aquí donde ocurre el punto más importante de su programa, porque esto no lo diseñó solo para sí mismo, no solo para Chile, sino que se diseña para el mundo, como una estrategia en donde los países que además son dueños de las materias primas más importantes, entonces las recuperaban para el bienestar de sus pueblos, pero al mismo tiempo entonces cambiaban la escena del capitalismo mundial. Ya los pueblos subdesarrollados no iban a seguir padeciendo el despojo, sino que entonces se iba a generar un proceso de industrialización en donde la torta a nivel global se distribuyera de buena forma, dándole prioridad a aquellos que tienen verdaderamente la riqueza. ¿O ustedes creen que la especulación que ocurre en el Dow Jones o en la bolsa de Estados Unidos realmente refleja algo de valor? Es especulación, eso es una abstracción, es un acuerdo que todos hemos tomado respecto de cuánto vale un billete, pero el billete en sí no tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor? El trabajo, ¿verdad?, que además dota de valor a las materias primas. ¿Y quiénes son los dueños de las materias primas? Los países subdesarrollados, en general.
Y se ha ido produciendo, ¿verdad?, esta suerte de dependencia con los países más desarrollados que progresivamente en distintas épocas nos han despojado de nuestros principales bienes. Esta es una historia que además nos recuerda que en Chile el capitalismo ha sido implementado de forma muy radical. Y quiero referirme muy brevemente al nivel de radicalidad que tenemos. El 95% de las utilidades que se producen en Chile pertenecen al 1% de los contribuyentes de mayores ingresos. El 95% de las utilidades queda solo en manos del 1%. O sea, el indicador es mucho más agresivo que el que mostraba Piketty, que era el 33, ¿verdad? Lo llevaba el 1, ¿se acuerdan? Es mucho más radical. Y esto es una información basada en uno de los últimos estudios que ha sacado Hacienda respecto de desigualdad, el Ministerio de Hacienda. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque entonces podemos dimensionar el problema de desigualdad que existe. Porque por una parte, como vamos a ver ahora muy claramente en la exposición, hasta minería, sí, hacia adelante. ¿Minería? Sí. Como vamos a ver muy claramente, donde está el supermapa ahí, para todas estas demandas, que fue una lluvia de ideas, hay muchas que no están, ¿ya? O sea, hay algunas que son importantes y no están. Pero para todas estas se requiere mucho dinero, ¿ya? Y ahí uno también tiene que ser súper claro, porque no simplemente tu programa en base a endeudamiento no sirve. O un programa solo en base a una reforma tributaria tampoco sirve, porque el volumen de recursos que se requiere es muy importante, ¿ya? La reforma tributaria en el mejor de sus tiempos, que fue ya hace muchos años, nos iba a generar como 12.000 millones de dólares. Es un monto muy bajito. Quiero que se queden con la idea de 12.000 pesos. ¿Ya? 12 ¿ya? Ahora, siguiente. Bueno, miremos dónde está la riqueza en nuestro país. Este gráfico a mí me gusta mucho porque la gente a veces se ilusiona con otros sectores productivos, ¿ya? Como una cortina de humo para no ver dónde está nuestra verdadera riqueza. Y nuestra verdadera riqueza está ahí en el rojo, en el mineral rojo, ¿verdad? Que es el cobre, que nos da en esta época 35.000 millones de dólares. Esto según los datos de Cochilco, ¿ya? Estos datos están subestimados. Y digo que están subestimados porque dentro de la piedra, dentro de la roca que nosotros exportamos no solo cobre, sino que exportamos también oro, molibdeno, plata, tierras raras y muchos otros metales. Y por tanto, este nivel de registro es muy bajo. Pero además, hay estudios de la UNTAD que dicen, en este barco yo llevo 100 toneladas. En este barco van 100 toneladas. Pero en realidad nadie me controla cuánto van y van 1.000. Pero pagan impuestos por 100 toneladas y no por 1.000. Esto ha sido muy detallado por la UNTAC, ¿ya? O sea, miraron cuánto salía de la aduana de Chile y cuánto entraba al otro lado. Porque al otro lado sí hay fiscalización, ¿no? Se no pueden cambiar simplemente la guía de despacho. Y ahí entonces se descubrió que había una brecha bastante importante. Bueno, y están los otros sectores, pues las sanitarias que aportan 1.200, luego lo forestal, 2.300, lo agropecuario del orden del 6.700. O sea, lo agropecuario es importante porque nos da soberanía alimentaria, pero ya estamos claros que no es lo que nos está dando riqueza, ¿ya? La riqueza está en los mineros. Y ahí uno entonces tiene que darse cuenta que a nivel económico, así como estaban estas estructuras, ¿verdad?, respecto de estos otros ámbitos, a nivel económico el bien más importante que nos da uno de sus principales muros, quizás todo, el cobre, ¿ya? Ustedes dirán el litio nos ha aportado en sus mejores momentos 5.000 millones de dólares, ¿ya? Una cifra bastante más baja, más parecida a lo agro, ¿ya? Potencialmente podría llegar a ser más
depende de los inventos que se generen, si es que se producen otros sustitutos o no, y también, como vamos a ver más adelante, ha ocurrido una suerte de despojo a vista y paciencia de todo el mundo con este acuerdo que hicieron con Soquimich. Pero me voy a referir más adelante sobre este punto. La minería hoy, entonces, genera una crisis ecosistémica, se llevan un volumen de recursos muy importante, pero dejan zonas de sacrificio, nadie se hace cargo de esas zonas de sacrificio. Se produce un modelo extractivista, esto quiero ser bien clara, el extractivismo no es simplemente producir minería, eso es producción minera, distinto de extractivismo, ¿ya? El extractivismo ocurre cuando tú extraes una materia prima y la empresa transnacional se la lleva a su casa matriz y te despoja de ese bien, no dejándote rentas a propósito de esa extracción, ¿ya? Ahí se produce en el fondo un despojo y una acumulación por desposesión, dirían algunos. La producción minera que realiza, por ejemplo, un Estado con propiedad social y que además permite generar entonces la regeneración ecosistémica o por lo menos utilizar tecnología con cero emisión, como ocurre en países de Europa, entonces eso no se puede llamar extractivismo. Eso es producción minera que además tiene este componente fuerte de propiedad social, ¿ya? Y ahí uno tiene que separarlo porque pareciera que entonces estamos contra la minería y ahí nos hacemos un autosabotaje, porque si nuestro principal bien es minero, entonces difícilmente no nos vamos a tener que hacer cargo, nos tenemos que hacer cargo, pero de buena forma. Hay una privatización muy intensa de la minería a través de la ley de concesiones plenas, como ustedes saben, que ocurre en la década de los 80, que además permite que entonces todo aquello que el Estado no explota ni explora lo puedan realizar los privados, ¿ya? Esto ha permitido entonces que pertenencias que son de Codelco puedan, a través de una ley que además genera Elwin en su periodo, puedan entonces ser explotadas por privados, ¿ya? Y entonces lo que han ido haciendo es una especie como de traspaso de propiedad de Codelco a empresas transnacionales. Esto nuevamente a vista y paciencia y el silencio de la gran mayoría de nuestros políticos. Las empresas transnacionales entonces son dueñas de nuestro principal bien, hay elusión y evasión, hay despojo de los minerales, escasez del valor agregado, bajo nivel de aporte mediante impuestos, como vamos a ver, y explotación, sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras, pero también de las comunidades aledañas. Y muy por cierto, corrupción, burocracia y colusión, que es la que permite que una situación en nuestro país ocurra de esta forma. Siguiente. Siguiente. Este gráfico nos permite observar el poder que tiene Chile respecto del cobre. Tenemos 28% ya de las reservas, de la producción mundial de cobre, y si nos aliamos con Perú, entonces le podemos sumar este 11%, casi 12%, generando entonces un control de un 40% de todo el mercado, lo que nos da la posibilidad de fijación de precios. No, pero ¿cómo va a fijar precios? Es lo que hace la OPEP con el petróleo, ¿cierto? La OPEP más hoy día se junta y dice ¿cuántos barriles vaya a producir tú, cuántos tú? Y más o menos estiman, dada esa producción, entonces vamos a tener un precio del petróleo casi por los $90 el barril, que es lo que están haciendo hace ya casi 3 años. Gracias a eso, entonces ellos obtienen un nivel de rentas muy altas, pero al mismo tiempo no sobreexplotan entonces su principal bien, porque la idea es que tú no quieres producir mucho. En lo ideal tú quieres producir poco para que el precio suba mucho, tú recibas muchas rentas y así te quede petróleo, cobre o bien lo que sea hacia el futuro. Tú quieres producir poco, ¿ya? En lo ideal, ¿ya? Para subir el precio. Eso siempre en un equilibrio, hay siempre procesos de equilibrio, de sostenibilidad además de las mismas empresas, pero es muy importante entender que nosotros podemos incidir sobre el precio internacional. Y eso es algo que también se oculta, porque claro, como que cada cual comercializa como quiere, vende al precio que quiere y se lo vende a quien quiere, entonces muy difícilmente el Estado tiene la posesión, ¿verdad? El poder y por cierto sus ciudadanos de recibir las rentas que deberían. Siguiente.
El precio del cobre ha tendido a fluctuar mucho, como pueden observar en este gráfico. El precio promedio del cobre es $2 la libra. No obstante, estamos ahora mismo por sobre $4 la libra, y ya Goldman Sachs, que es una de estas agencias, ¿verdad?, que hacen proyecciones, ya lo ha situado como posibilidad sobre un $6 la libra. Esto quiere decir que cada vez que lo vendemos a un precio más bajo que 4, estamos en realidad rematando nuestro principal bien, que además es un recurso no renovable. Siguiente, por favor. ¿Cuánta plata se han robado? ¿O cuánta plata nos han despojado? El despojo ha estado en el orden de magnitud de los $500.000 millones. ¿Ya? Esto es desde que hay datos, es decir, desde el 90 hasta el 2019. Hubo una producción en los 80, en los 70 y en los 60, pero Cochilco no tiene los datos disponibles. Aquí hay un problema serio con los datos, como muy severo. No han calculado ciertas cuestiones, uno las tiene que calcular. Y dentro de ese cálculo, la gran minería privada entonces se ha llevado a este volumen muy importante de recursos. Estamos hablando de que en ciertos periodos nuestro presupuesto de la nación ha sido como $50.000 millones. 50.000 versus 500.000 significa que se han llevado al menos 10 presupuestos de la nación solo en ese periodo. ¿Ya? Eso sabiendo que está subestimado, o sea, es más, mucho más. Algunos dicen que es 4 veces más, ¿ya? Para que vayan más o menos haciendo el cálculo. Siguiente, por favor. En términos de impuestos siempre dicen, pero pongamos un rollo. Cuando dicen eso, de verdad es como, a mí se me produce un proceso interno que tengo que normalmente controlar mucho, porque ocurre que este es el grado de impuestos, y es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Por qué le dicen a la gente que entonces que venga inversión extranjera directa porque nosotros vamos a recibir el impuesto? El impuesto que ha generado la gran minería privada son alrededor de $50.000 millones. Menos, 47.000. ¿Ven? O sea, el 10% de lo que se han llevado. Eso es muy poco. O sea, ellos se llevan el 90 y nos dejan el 10. En Bolivia existía, antes de que llegara el presidente Evo Morales, existía este ratio de nos dejaban el 20 y se llevaban el 80. Y luego ellos intentaron cambiar la cifra. O sea que los bolivianos se apropiaran del 80 y ellos se llevaron el 20. ¿Ya? Bueno, en el caso de nosotros, ni siquiera el 20, el 10. En serio, cada vez que se produce esa discusión de impuestos, uno tiene que tener bien claro que nos están dejando las migajas. ¿Ya? Siguiente, por favor. El impuesto específico a la gran minería, que también ha sido planteado con toda clase de fanfarria, del año 2006 al 2019, o sea, el primer impuesto específico, que se le llamó royalty, ¿verdad?, alcanzó los $5.398 millones. O sea, por ahí el 1%. Una vergüenza. Igual que ahora, si ahora también fijaron un 1%, pero no ha llegado a los 5.000. ¿Ya? Esto quiere decir entonces que el despojo es muy alto y lo que dejan en realidad son zonas de sacrificio y unas migajas de impuestos. Quiero que por favor retroceda a la lámina anterior. Fíjense que ahí el año 2016, ¿ya?, aparece una barrita completamente azul. Entonces, los azules son las empresas del Estado, ¿ya?, que pagan impuestos, que por cierto el Estado tiene menos participación, pero el Estado paga 67, o sea, tiene el 28% para ser exacta, sin embargo paga más, paga 67 millones de dólares, ¿ya? Pero además en el 2016 las empresas privadas no pagaron impuestos. ¿Por qué? Por las leyes que tienen, por descuentos de los costos, hay varios mecanismos en los cuales ellos disminuyen el pago de impuestos. Entonces, por ejemplo, digamos que esta máquina
máquina, dice la empresa minera privada, a mí me cuesta, digamos que 100.000 millones de dólares. Pero en realidad la máquina cuesta lucas. Pero en el estado de resultados le ponen 100.000 millones de dólares. Y ahí hacen el descuento de costos. Y no pagan impuestos. ¿Pero por qué? Porque se la compran a sí misma. Se la compran a la casa matriz y la casa matriz dice, no, esta máquina vale 100.000 millones de dólares, cuando en realidad vale lucas. Ese es un mecanismo de los que utilizan para evadir pago de impuestos. Siguiente, por favor. Oye, ¿a qué se refiere el impuesto específico? El impuesto específico es un impuesto que se aplica a las empresas mineras, se aplica en particular... Sí, es un impuesto específico a la minería, sí. Y se aplica sobre las utilidades y no sobre las ventas. Sobre las ventas se aplica el royalty, sobre las utilidades, entonces ahí es complicado porque yo le puedo hacer este juego de la máquina que vale lucas y en realidad pago 100.000 millones de dólares. Entonces ahí descuenta de impuestos, ingresos menos costos y luego aplicas el impuesto y como el costo fue tan alto entonces no tuviste utilidades y por tanto no pagaste el impuesto. Ya, ese es el mecanismo que utilizan. Sí, por favor. Ahora la participación en los ingresos fiscales. Bueno, esto se ve bien clarito en el computador, pero para el año 2006 se alcanza la mayor participación de los ingresos fiscales con un 34%. Entonces, yo hoy día precisamente publiqué que gracias a la nacionalización que hace el presidente Salvador Allende, de la cual todavía resiste el 28% de nuestra producción de cobre a través de Codelco, sigue siendo estatal, ¿verdad? Gracias a eso, todavía el Estado no tiene recursos. Ya han habido periodos en donde entonces la participación en los ingresos fiscales ha llegado a aportar un tercio, un poco más de un tercio. Eso también uno lo tiene que tener muy claro, porque hay veces que la gente pelea contra la desigualdad, pero por alguna razón, esa razón es que no se quiere enfrentar a los grandes capitales, se disocia de, ya, pero ¿qué financia la redistribución en Chile? Nosotros hicimos el estudio en la Universidad de Santiago, y cada vez que sube el precio del cobre, disminuye la desigualdad y la pobreza. O sea, solo sube el precio, imagínense. Ni siquiera como cuánto gana Codelco, cuánto gana... Solo cada vez que sube el precio, entonces disminuye la desigualdad. ¿Por qué? Porque hay más plata. Y en la medida que hay más dinero, entonces el Estado puede hacer políticas públicas, porque tiene superávit fiscal. ¿Ya? Por tanto, ¿cómo queremos financiar nuestro Estado? ¿Con qué? ¿Vamos a seguir endeudando? ¿Vamos a seguir apelando a que los ricos tienen que pagar impuestos? En un primer momento quizás sea algo razonable, pero ¿es sostenible en el tiempo? No, ni es suficiente. Quizás es necesario, pero no es suficiente. ¿Ya? Y uno tiene que tener claro, sobre todo mirando esto, porque es el presidente Salvador Allende quien financia todavía a todos los gobiernos. Esa es la realidad. O sea, lo suficiente está ahí en esos datos. Lo suficiente para que el Estado recupere o tenga, de acuerdo a los datos que tú entregas ahí. O sea, no es suficiente los impuestos a los empresarios de este país, no al es... 1%, sino que todo lo que es producto del cobre y muchas cosas más dentro del cobre están esos datos que están ahí. Eso es lo suficiente para el país. Justamente, eso es lo suficiente para el Estado. Muy buena su pregunta. Hay estudios que sitúan en torno a los 60.000 millones de dólares cuánto son los ingresos que puede percibir un Estado en donde tenga el 100% de la explotación del cobre, ¿ya? 60.000 millones de dólares. Ese es otro presupuesto de la nación. Ahí sí podemos hacer todo lo que se necesita. Pero hay algunos que dicen, ya, pero si a eso le damos valor agregado, ya no son 60.000, ahora son 100.000. El primer nivel de industrialización. Ya, pero si lo convertimos en nanotecnología, en nanopartículas de cobre, o sea, ya bastante más avanzado, pero tampoco tan difícil. Hay empresas pilotos que acá lo hacen ya. Entonces ahí podemos llegar a tener 200.000 millones de dólares. Y eso ya casi son 3 presupuestos de la nación. Eso es mucho dinero. Y eso es solo la minería de cobre.
Solo el cobre. No estamos hablando del resto. Su pregunta es muy buena también porque hay que entender que dado que el cobre tiene los otros minerales, pagan los otros minerales los costos. Por tanto, los ingresos, en el caso del cobre, son iguales a las utilidades. O sea, todo lo que tú recibes como ventas, si tú tienes un negocio, todo lo que tú recibes en tus ventas, en el caso del cobre, son tus utilidades, son tu ganancia. Porque los costos son pagados con los subproductos, con el oro, la plata, molibdeno, tierras raras, en fin. Ahora, potencialmente, yo esto lo he dicho porque dentro de las investigaciones que he hecho, me he hecho bien amiga de mucha gente que trabaja en la industria minera. Y la gente está harta de ver cómo nos despojan. Esa es la realidad. O sea, ¿por qué un trabajador va a permitir, viendo la realidad, además de sus propios barrios, por qué va a permitir que nos sigan robando? Entonces, en una de esas me encontré con una súper experta en química y me dijo, mira, necesito confesarte que Chile tiene uranio. Entonces yo desde hace varios años lo digo en todos lados y ahora ya se ha empezado a decir y se ha normalizado la información. Pero implica que entonces estamos mandando como tierra uranio. Claro, entonces lo que estamos viendo ahí es una suerte muy profunda de subordinación. Siguiente, por favor. Disculpa, ¿puedo dormir? Por si no después se me olvidó preguntarte. Sí. ¿De quién depende hoy día, ayer, mañana, de que esto no siga ocurriendo? ¿De quién depende o de qué depende? Voy a contar esta última y voy a responder la pregunta. Quiero contarles, porque esta propuesta la discutimos a forma esquemática, nuevamente como buscando cómo resolver los problemas más importantes que genera la minería, y pues creamos esta propuesta le llamamos econacionalización y nueva gestión social y ambiental de la minería del cobre, el litio y otros bienes estratégicos para el buen vivir. Entonces, en primer lugar, situamos el buen vivir como un proyecto de vida. Con la concepción que tenemos en América Latina, el buen vivir es un modelo económico. ¿Ya? Es donde en efecto podemos generar una economía de colaboración, de cooperación, en donde además vamos a desarrollar nuestra industria, generar valor agregado, altas rentas, como han sido los modelos que además han sido los casos más exitosos en el mundo, de países que han logrado salir del subdesarrollo, lo han hecho, sí. Se apropian de sus bienes naturales estratégicos, empiezan a generar el primer nivel de industrialización, el segundo, el tercero. El primero es súper básico, como de concentrado a refinado, de refinado, ¿verdad?, a láminas, a alambre, a cables, ¿verdad? Pero ya después, el primer nivel es como máquinas de las piezas de las máquinas que tú mismo utilizas. Entonces usas moldes, pones el metal refinado y sacas las piezas, ¿ya? Y tu misma industria puede utilizarla y puedes empezar además a comercializar ese primer nivel. Y luego eso va generando capacidad para que puedas ir industrializando al siguiente nivel hasta que logra llegar al computador o al teléfono. ¿Se acuerdan cuando hacíamos televisores en Chile? Pareciera que eso nunca existió, pero hubo televisores, refrigeradores, autos, en fin, como distintos ejercicios. Y perfectamente podría hacerse aquello con un buen acuerdo de cooperación y no de despojo, como está ocurriendo hoy en día en nuestro país. Lo segundo era determinar la función social y ecológica de la propiedad. La propiedad social tiene que tener, como su nombre lo indica, custodiar el interés de la sociedad, de la nación, no de un grupito, no de una cooperativa, no de una comunidad, no solo de una región, del país, ¿ya?, de la nación. Pero al mismo tiempo tiene que tener una función ecológica, porque si destruimos el medio ambiente, luego ya no hay nada y entonces pues no se puede ni producir, ni comer, ni vivir, ni nada, ¿ya? Entonces tiene que haber un equilibrio entre lo social y lo ecosistémico, para dar garantías al futuro también, no solo al presente. Por otro lado, hay que establecer una priorización hídrica. Los glaciares están normalmente al lado de las producciones mineras.
Y por tanto no se trata de explotar lo que sea, a costa de lo que sea, porque si no acabamos con nuestra agua. ¿Se acuerdan que les dije que nos conviene producir menos? Imagínense, uno tiene un modelo en donde hay planificación estatal. Entonces dice ya, durante este periodo de años vamos a explotar esto y vamos a ocupar esta agua y vamos a mantener estas otras fuentes hídricas y vamos a regenerar estas otras cuencas hídricas y entonces se va compensando. Pero lo que tenemos hoy en día es que simplemente los privados intentan explotar lo que más puedan, por eso estos turnos 24/7, ¿verdad? Y que entonces implica además el desgaste de todo lo que hay alrededor, la tierra, las napas subterráneas, literalmente el mar, porque ahora desalinizan más encima. Entonces ya, o sea, mejor dicho, como acaban con todo lo que pueda haber a su paso. Entonces por eso la priorización hídrica era un elemento importante. La gestión social, la propuesta era que los trabajadores hicieran parte del directorio, que las comunidades hicieran parte del directorio, que académicos, no técnicos, que pues, están subordinados al capital, sino que en efecto intelectuales también pudieran estar en esos directorios, de manera que se tomaran decisiones técnicas, sociales, comunitarias, que hicieran sentido. ¿Ya? Hoy día las decisiones las toman otros, o sea, ninguno de nosotros ha decidido hoy día profundizar la privatización, ¿verdad? Mucho menos aumentar la zona de sacrificio. Esa es la situación. La redistribución de la riqueza hace parte de esto. Yo le explicaba ayer muy brevemente, si tenemos propiedad social, entonces podemos redistribuir. Si no tenemos propiedad social, en realidad tenemos solo discurso. Y eso también uno lo tiene que tener súper claro. No hay cómo darle soporte a nada político si no tenemos independencia económica. Y por último, es que es muy importante definir estos bienes naturales estratégicos y que sí sean estatales, ¿ya? Con las consideraciones de gestión social, ¿ya? Pero tienen que ser estatales, o sea, no pueden pertenecer a una región o a una comunidad chica porque si no, y el resto, cómo recibe las rentas, cómo se reparte, cómo custodia el interés de la nación, el interés ecosistémico, queda muy acotado. Su pregunta respecto de... ¿Me la recuerda, por favor? Que ando sin lápiz. Bueno, ¿de qué depende o de quiénes Sí. depende? Muchas Lo de gracias. ayer, lo de hoy, Ya lo mañana. tomé. Ya. ¿Qué hace falta? Sí, ¿de qué depende? Bueno, cuando uno analiza los casos comparados de países que los han privatizado, ¿ya? A través de toda clase de mecanismos, primero normalmente hablan de capitalización de las empresas, entonces no capitalicemos esta empresa y empiezan a vender una parte, no el 20%, entonces el 20% se cotiza en bolsa y así empiezan después, no que el 20%, no que el 40%, así hicieron con los fondos de pensiones también, no que el 40%, luego que no, que el 60%, el 80% y al final es una empresa privada, Sokimich fácil, ¿ya? Sokimich, que además, ¿verdad? Ponce Lerú, siendo vicepresidente de la Corfo, se otorga a sí mismo un crédito que se financia con nosotros, con nuestros impuestos, ¿verdad? Él compra una empresa nacional, o sea, una empresa de nosotros, con nuestra plata, se la apropia y nunca paga el crédito. ¿Ya? Esto está bien documentado en una investigación que hace el Congreso de la República. ¿Ya? Está bien documentado, paso por paso. Digamos, no es un rumor, ¿ya? Y por tanto uno tiene que entender que todos esos mecanismos, dado que existieron y que han permitido que más de 500 empresas públicas se privatizaran y quedaran en 25, para que eso ocurra y que no aumente ni las arcas fiscales, ni la industria, porque dicen no, pero es que vamos a privatizar para que haya innovación. ¿Y cuándo ha habido innovación en Sokimich con el litio? Por favor, ¿qué tanta experiencia tienen? Se siguen poniendo el litio en las piscinas esas donde se seca y luego lo mandan así tal cual. O sea, eso no es industrialización. Por tanto, la empresa privada no ha industrializado, eso es una creencia, un mito, es mentira. Lo que han hecho en realidad es simplemente mantener un modelo extractivista, primario exportador. Y eso entonces implica que ha habido todo un ecosistema de corrupción, ¿ya? Cuando uno analiza los casos comparados, uno se da cuenta que detrás de todas esas privatizaciones hubo corrupción. O sea, hubo un ente que lo permitió, un ente que lo ejecutó y otro ente que se silenció frente al hecho, ¿verdad?
En Bolivia yo me conseguí la investigación porque en Bolivia le llaman cuando privatizan sus empresas estatales en esa época, hace ya tanto, en los años 80, Estenssoro, muchas gracias. Estenssoro, bajo el último gobierno de Estenssoro, lo que hace es que él genera un proceso de capitalización y se empiezan a privatizar todas las empresas. Cuando se empiezan a privatizar todas las empresas, le llaman que las venden a precio de gallina muerta. O sea, a precio de nada. Lo mismo que pasó acá. Ya, pues después ellos hacen una investigación y deciden investigar por qué se habían privatizado en esas condiciones las empresas públicas a costa del patrimonio estatal. Ahí sí hay desfalco, ¿verdad? Del Estado. Entonces, ahí se dan cuenta y realizan un informe de 9 tomos cuyo resumen es de 900 páginas. Esto lo menciono porque te da cuenta del ecosistema de corrupción que existe. Y ese ecosistema hoy día es geopolítico, también hay que tenerlo bien claro. Hoy día que se están repartiendo el litio, y no digan nada del cobre, ¿ustedes se han fijado en eso? Sí. Europa, Canadá, Estados Unidos, todos hablan del litio y el hidrógeno verde. Pero nadie habla del cobre y todos saben que la riqueza está en el cobre. ¿Por qué? Porque ya se lo repartieron. Entonces ahora quieren repartirse el botín nuevo. Y digo botín nuevo porque está en condiciones bien distintas en el caso del cobre y el caso del litio. ¿Ya? Quizás daría para otra oportunidad. Pero muy brevemente, el cobre puede ser concesionado a través de esa ley de concesiones plenas, ¿verdad? Que está además instaurado en la Constitución. Sin embargo, el litio no. El litio no puede ser concesionado y está puesto en el Código Minero y hay una serie de articulados jurídicos que impiden que eso sea concesionado. Por tanto, el día que nosotros queramos terminar con esos contratos, se puede terminar con esos contratos de forma más fácil que terminar con una concesión. ¿Se puede terminar con una concesión? Sí, pero implica, digamos, bastante más revuelo a nivel internacional y muy seguramente nos llevan a tribunales internacionales, aunque hay mucha jurisprudencia que nos permite volver a nacionalizar, como esta declaración que yo les comentaba hace un rato, en donde los pueblos son dueños de sus bienes naturales estratégicos, por tanto pueden nacionalizar, ¿ya? Recuerden, nacionalizar, no expropiar, son cosas distintas. ¿Renacionalizar? Renacionalizar, ¿ya? Esa es la palabra clave frente a otras alternativas jurídicas, lo cual nos permite entonces recuperar aquello que a destajo, como vieron, nos han robado. ¿Usted tenía una pregunta? Sí, era justamente continuar con esa idea que estaba haciendo de nacionalizar, porque, por ejemplo, la gran ciudadanía no se entera de esas cosas y por qué justamente de un Estado que no quiere que la gente sepa esas cosas, es obvio. Somos la región del sur, donde todos los recursos se los llevan a la región del norte, las grandes potencias. Y a mí me surge esta duda de, por ejemplo, que el concepto de nacionalización de los recursos naturales en Chile, por ejemplo, se entiende en el caso de Codelco, según el Mercurio, el cobre o Codelco es 50% más 1. Lo que entiendo yo que es algo de mixto, no sé cómo lo llamo. Pero, ¿quién define lo que significa nacionalizar los recursos naturales? ¿Por qué no puede ser el 100%? ¿Y en otros países se da eso o en todos lados es así? Y lo otro, por ejemplo, ¿cómo la ciudadanía podría informarse de la cantidad de recursos naturales que hay? Por ejemplo, ¿cuántas minerías existen en Chile? ¿De cuántos minerales? O sea, hablando del litio, del cobre, pero ¿qué pasa con el oro, la plata y todos los otros recursos? O sea, si pudieras aclarar un poco, ¿quién define eso? ¿Alguna institución internacional de qué significa nacionalizar los recursos? ¿Por qué no podemos ser 100% de Chile, por ejemplo? Ya, ok. Primero aclarar esto. El bien, el cobre, todos los recursos minerales, hidrocarburos, líquidos gaseosos son nuestros, constitucionalmente, incluso en la Constitución de Pinochet. ¿Ya? Esos son nuestros. El bien es nuestro. Lo que hoy día no es nuestro son las empresas que lo explotan. Los medios de producción. Y eso es lo que hay que nacionalizar, las empresas. El bien, todos los bienes mineros e hidrocarburos son nuestros. Lo que no es nuestro son las empresas que están explotando.
que en un 72% son empresas privadas y transnacionales. ¿Ya? Eso es lo que hay que nacionalizar. ¿Cómo se define una nacionalización? Bastante simple. De hecho, hicimos varios proyectos sobre precisamente cómo generar el mecanismo de nacionalización. ¿Ya? Consiste en algo bastante básico que tiene que ver con que el Estado entonces toma posesión de esas empresas. Cuando un Estado toma posesión, por ejemplo, para el caso de Bolivia, literalmente tomaron posesión militar sobre las empresas, ¿verdad? Y sobre eso se sentaron a conversar con los gerentes de las empresas. Yo hice una investigación, el doctorado sobre esto, por eso conozco tanto detalle. La investigación, pueden buscar tesis doctoral Marcela Vera y le va a aparecer. Tesis doctoral Marcela Vera y ahí le va a aparecer. Universidad de Chile. Cuando uno analiza ese hecho, entonces te das cuenta que todo el proceso mismo de cuánto pagar, cómo pagarlo, en qué condiciones, se va produciendo en la medida de que se produce primero un mandato popular de nacionalización, que además el presidente lo ejecuta inmediatamente y que luego se constitucionaliza además. Por tanto, el poder que adquiere es social, político, cultural, ideológico, ambiental, se fijan en las estructuras, ¿ya? Eso le da una fuerza entonces al gobierno de Bolivia para poder entrar en una negociación en la cual en algunos casos pagó multa y en otros no. En otros logró que la empresa se quedara dentro de la empresa nacional con una proporción menor, 80-20, ¿ya? A ellos les interesaba igual quedarse en el negocio, entonces prefirieron llegar a un acuerdo y entonces quedarse con una participación dentro de esa empresa. A cambio de tecnología, o sea, tú puedes generar un acuerdo en donde yo ¿quieres participar de este negocio? Ok, pero con tecnología, con industria. Y así fueron generando distintos niveles de industrialización. Ese es un posible mecanismo. Otro mecanismo. Tú dices voy a nacionalizar las empresas y voy a pagar aquello que tiene que ver con el valor libre de las empresas, no el valor de mercado, sino que cuánto ha gastado la empresa en infraestructura que ha implicado un gasto, una inversión para esa empresa y sobre eso yo voy a pagar entonces un monto. ¿Pero lo que extrae esa empresa pertenece a esa empresa o queda para el país? No, pues si se nacionaliza queda completamente para nosotros. Es como que te compraras la casa. Como que te compraras la casa. Te compras la casa y tú luego haces lo que quieras con la casa. La puedes convertir en una empresa, la puedes producir, lo puedes hacer. La empresa a la cual tú estás nacionalizando, obviamente gana todo aquello que nos despojó durante todos estos años. No la que no está nacionalizada. Por ejemplo, te voy a explicar desde el punto de vista de lo que está pasando con el litio, porque por ejemplo, Codelco se va a hacer parte también, y junto con SQM, o Sokimich, no sé si lo mismo. Sí, es lo mismo. Ya. Sí. Es lo que te comentaba antes, que Codelco se va a quedar con el 50% más uno, y lo demás es privado. Sí. Lo que tú me dices es que la empresa va a poner la tecnología, pero los recursos serían de Chile. No, yo no digo que en el caso del acuerdo de Sokimich con Codelco sea algo beneficioso para nuestro país, he escrito varias columnas de esto, en ningún caso es beneficioso. ¿Por qué? Porque en el caso del cobre, las empresas hoy día están concesionadas y por tanto ellas tienen como cierto poder sobre el mercado. En cambio, en el caso del litio, nosotros somos dueños del bien, pero al mismo tiempo somos dueños de la explotación. Por tanto, el negocio ahí no es tomar posesión del 50+1 porque tenemos el 100%. Entonces, como literalmente regalarles el 49%. Y ellos, Sokimich comentaba hace un rato, no tiene tecnología, por tanto no nos genera transferencia tecnológica tampoco. Pero además cualquier persona que piense un negocio, en lo ideal tiene que tener el 80% del control, no el 50+1. El 50+1 es la manera que el mismo Ponce Lerú utilizó para luego decir, bueno, ya no va a ser el 50+1, va a ser el 40%. Eso hizo con Sokimich. Entonces, aprender de nuestra historia económica implicaría darse cuenta que si tú pones un 50+1 es como ponerte en un nivel de muy alto riesgo. Entonces
ni técnicamente bueno, ni económicamente bueno, no es rentable, y lo que tú estás haciendo ahí es ceder el 49% de aquello que es tuyo. Voy a intentar explicar una cosa más para que quede claro el punto. Cuando tú nacionalizas, tú explotas todo el bien. Y por tanto, si generaste 100 toneladas, todos los ingresos de estas 100 toneladas son de tu país, son de la gente. No son de una transnacional, no se va una parte de esa transnacional, ¿ya? Quedan solo para nuestro país. Y por tanto, eso nos permite recuperar aquellos ingresos necesarios para poder producir una sociedad feliz. Sí, pero la estructura que hay ahora es minimota, o sea, el Estado y una empresa privada, lo que no, la estructura que hay ahora no es la estructura del 50 más 1. El cobre hoy día en general pertenece a las empresas transnacionales en un 72%, ¿ya? Codelco solo produce el 28%, por tanto es una posición muy minoritaria. Pero además veíamos que en términos de cuánto nos dejan, ellos se llevan el 90% y pagan solo el 10% respecto de los impuestos, ¿ya? Me gustaría pasar a los dos últimos puntos para retomar, digamos, los temas. El primero es la perspectiva para recuperar nuestros recursos naturales. Ya como, ¿cuál es el plan? Me preguntaban ayer en la sesión. Esto es bastante simple, uno tiene que pensarlo además como en un modelo de voluntad política, pero también de poner fin a la corrupción en los aspectos económicos, ¿ya? Hay una empresa que en particular es la más importante, que de hecho está siendo tan importante que está superando a Codelco, que es la empresa de La Escondida. Si me preguntan cuál tendría que ser la primera empresa que se debe nacionalizar, es sin duda La Escondida. Representa un volumen muy importante de recursos, pero además tiene reservas mundiales del orden del 10%. O sea, estamos otorgando un poder geopolítico hoy día a una empresa que es privada con un bien que es nuestro, ¿ya? Esa sería la primera empresa. Luego, necesariamente, tendrías que ir nacionalizando progresivamente, de forma muy planificada, las siguientes empresas, con incluso procesos, digamos, de diálogo y conversación con los organismos internacionales, pero en un primer término eso ya te podría generar un aumento muy significativo de los recursos para el Estado para poder ir produciendo casos exitosos de industrialización. Respecto del siguiente punto, que tiene que ver más bien con, porque ya había hecho referencia a la propuesta completa de conacionalización en relación a este segundo punto, respecto del tema de Codelco, quiero referirme muy particularmente a lo que ha ocurrido durante este último periodo, ¿ya? En este último periodo hemos podido observar que bajo el gobierno del presidente Gabriel Boric ha puesto a la cabeza de Codelco a alguien que es conocido como empresario, ¿ya? Esa es la primera referencia, digamos, que hay que comprender cuando uno analiza esto en términos políticos. Es un empresario que además es uno de los militantes del PS que más lazos tiene con el gran empresariado nacional y transnacional, que ha cumplido gerencias en distintas empresas, incluida el Banco de Chile, posterior a la quiebra del Banco de Chile, que es rescatada, ¿verdad?, en la dictadura. Máximo Pacheco, entonces, tiene esta trayectoria empresarial que es muy delicada en un escenario de corrupción como el que hemos analizado. Porque si se ha privilegiado el interés del gran empresariado y en particular transnacional, poner a cuidar el gato en la carnicería fue un poco nefasto. Han habido distintos acuerdos bajo la dirigencia de Máximo Pacheco. Uno de ellos es el caso de los bronces, ¿ya? Los bronces es un proyecto muy delicado. Los bronces es un proyecto que colinda aquí en Santiago, ¿verdad?, con la región de Valparaíso, y que hace entonces que cada vez que los bronces decide producir más, en definitiva se consume el agua de la región metropolitana, ¿ya? Esto yo lo aprendí
por un estudio de la Universidad Católica hace como 8 o 10 años atrás. ¿Ya? O sea, es una información que manejan todos los que toman decisiones en el sector minero. Nadie puede decir que, ay, no lo sabíamos. No, si lo saben, lo tienen bien claro y había un trade-off entre mayor producción versus el agua de la región metropolitana. ¿Ya? Es en ese contexto entonces que se aprueba hace poco, el año pasado, ¿verdad?, la ampliación de los brazos. ¿Ya? Y eso ocurre bajo este gobierno. Entonces, esa es una primera alerta. No solo se está agotando nuestros recursos, no solo se los están llevando las empresas privadas, sino que además está agotando nuestras fuentes hídricas a una buena parte de la población. ¿Qué otro acuerdo ocurre bajo la conducción de Máximo Pacheco de Codelco? El otro acuerdo es esto que hemos ya mencionado, introducido en algunas cosas, que tiene que ver con el acuerdo de Soquimich, ¿verdad?, y Codelco. No, es que no, miren, me han dicho una cantidad de cosas que son tan absurdas, pero voy a contárselas, para que una a una uno entienda que eso era mentira. No, es que como el gobierno no tiene mayoría en el Congreso, entonces no puede crear la Empresa Nacional del Litio. Ese es un argumento. Pero resulta que Codelco puede explotar el litio. ¿Era necesario crear otra empresa? No. Podría haberlo hecho a través de Codelco. ¿Ya? Podría haberlo hecho a través de otra empresa también, otra de las empresas públicas. Pero digamos que dentro del área, además Codelco ya tenía experiencia en torno a la explotación del litio, por tanto perfectamente podría simplemente ampliar su estructura organizativa y generar esa explotación. Segundo mito, es que Soquimich nos va a aportar en tecnología. Tiene el know-how, la experiencia, el conocimiento de estos 40 años de explotación del litio. Conoce el mercado, dónde vender el litio. Y por tanto, esto es algo que no podemos sustituir. Casi absurdo. O sea, casi absurdo. Ya veíamos que no tienen tecnología, que no están haciendo ningún aporte, que no han industrializado en estos 40 años, pero que al mismo tiempo conocer el mercado, en serio, basta con hacer una licitación pública, decir quién quiere comprarnos nuestro litio y a cuánto. Así se hace como subasta, ¿ya? Se fija y no se subasta inmediatamente, solo para conocer los compradores, ¿ya? Es un sistema, se hace con los bonos verdes que utilizó el ministro de Hacienda. Es un sistema para conocer cuánto estarían dispuestos a pagar y quiénes. ¿No se puede hacer con el caso del litio? Obvio que se puede hacer. Mito siguiente. Luego han dicho, es que lo que pasa es que requerimos que exista voluntad política para hacer esto. Era un acuerdo de toda la coalición que se iba a generar, que ya no iban a tocar el cobre, pero que se iba a hacer lo que correspondía con el caso del litio. Era un acuerdo, estaba en el programa del compañero Daniel Jaue, estaba en el programa de Gabriel Boric, estaba dentro de los acuerdos del Frente Amplio votados por más del 80% de su militancia en el Congreso de nacionalizar el cobre, el litio, el agua y todos aquellos bienes que fueran estratégicos. Y así fue el acuerdo. ¿Había o no un andamiaje político que permitiera hacer aquello? Sí había. Ya, pero entonces la oportunidad, hay varias más, pero esta está buena. La oportunidad, no hay posibilidad de hacerlo ahora. No es factible hacerlo en términos jurídicos en este instante. Nos generaría como un valle productivo, le llamó el ministro. Eso, en términos simples, es que él dice, bueno, vamos a perder 2 años si es que esto empieza a explotar lo Codelco. Primero, o sea, yo siendo ingeniera, yo sé perfectamente que si yo hago un plan, es que no perdemos ni un mes. O sea, no se pierde ni un mes. Basta hacer un buen plan. Pero además, esta cuestión de la oportunidad implicaba lo siguiente.
nosotros tenemos un contrato con Soquimich que vencía el año 2030, ¿ya? Pero ellos dentro de su cuota de producción, su cuota se agotaba antes, por ahí el 2026. Soquimich se queda sin cuota para poder explotar el litio. Por tanto, ¿había o no una oportunidad para quitarles el negocio? Sin ningún problema, ni jurídico, ni internacional, ni pasar a llevar la propiedad de nadie, ni desconocer los negocios, ni los acuerdos políticos. O sea, ya no podía ser más fácil. Era como el momento exacto para que todo fuera explotado por los chilenos y chilenas, sin empresas privadas. Y por tanto, toda la rentabilidad quedará en manos del pueblo. Esa es la situación respecto de este acuerdo Codelco-Soquimich. Además, fueron a Canadá a ofrecer 34 pertenencias de Codelco, ¿verdad? Esto ocurrió hace rato, cuando estaban negociando el TPP-11, hace un par de años, un poquito más. El 22. Casi entraba el gobierno. Y eso nos permite observar muy claramente la condición geopolítica que está detrás de todos estos hechos, que yo relato, son hechos, o sea, uno los puede mirar fácilmente en internet, solo tienes que juntarlos y analizarlos. Y cuando lo analizas te das cuenta que hay un posicionamiento geopolítico hacia un sector. Hoy día el mundo se divide en dos. Está el sector de los BRICS, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más todos los que se están incorporando, ¿verdad? Y está el sector de Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos. Esa es Japón, el otro sector. ¿Ya? ¿Con quién está haciendo negocio Chile? ¿Con el sector A o con el sector B? Con el sector B. Hay un claro posicionamiento geopolítico hacia los intereses, la defensa de los intereses de quienes nos han explotado por siglos, porque esa es la realidad. Acá no han dejado más que despojos, se han apropiado de nuestras rentas, de nuestros servicios, de la vida de la gente y de los ecosistemas. Esa es la realidad. Es acumulación por desposesión, está muy bien descrito en la literatura, y por tanto, lo que hoy día ocurre con Codelco no yace en Codelco, porque Codelco es una idea, un ideario, ¿verdad?, del presidente Salvador Allende. Como idea, la nacionalización, la explotación, una empresa que fuera nacional, que explotara entonces el cobre, es parte del ideario de Salvador Allende, de la construcción de propiedad social. El problema es que hoy día la está dirigiendo gente que es del gran empresariado. Y eso también uno lo tiene que tener claro. El problema no es Codelco, el problema es quien la está gestionando como el Estado. Un Estado puede ser un Estado socialista o puede ser un Estado neoliberal. Y por tanto, la estructura misma, tú la puedes dotar con otros sentidos, con otras formas, con otra organización y como ya vimos, podemos darle una estructura distinta, una forma distinta. Por último, quiero cerrar con una historia económica que cuenta el presidente Salvador Allende hace ya muchos años, 53 para ser exacta. Antes que cierre, para el tema de Codelco, sí. Además coincide el tema del viaje a Canadá, coincide con el cierre de la comisión de ventanas, porque justamente, efectivamente, Codelco tenemos el 28% de la producción, pero además ese 28% está siendo socavado no hoy día por enemigos externos. Los enemigos de Codelco son internos, se han configurado de tal manera que se conforman como una organización criminal para destruir la única empresa del Estado, porque los niveles de fundición que tenemos hoy día en Codelco son similares a los del año 90. La fundición de Chuquicamata cerraron una línea de fusión, cerraron ventanas, y eso obedece a que Codelco estaba obedeciendo órdenes del Consejo Minero para, ojalá, sacar todo el cobre en concentrado. Entonces, además, los que pertenecemos en primera línea a la estatal, tenemos la obligación no de comenzar, sino que ya tomarlo como que comenzamos la defensa del 28% que nos queda. Sí.
Y eso es urgente, urgente. Y yo me alegro mucho de esto, no había tenido la posibilidad de participar en un conversatorio. Yo soy de Calama, soy de Chuquicamata, soy dirigente sindical del sindicato de Chuquicamata, y hemos estado ya 3 años dando una pelea tanto técnica, política, en la cual hemos direccionado todo nuestro esfuerzo, más allá de defender a nuestros viejos, sino que en la defensa de la empresa. Nosotros estamos defendiendo la empresa en vez de que lo hagan los ejecutivos, y eso obedece a un plan. Estamos disponibles para abrir este flanco, porque si no somos capaces de defender la capacidad de fundición de Codelco y defender además de la corrupción que hay dentro de Codelco, estamos perdidos. Porque lo que mostraba ahí la compañera es muy claro. O sea, estrategia, organización, los privados, las transnacionales tienen mucho más que nosotros. Si el problema lo tenemos nosotros, que no estamos organizados, todos estamos dando defensas por todos lados. Unos defienden por allá, otros defienden por acá, unos con más fuerza, otros con menos fuerza. Y en la medida que no seamos capaces, los trabajadores, de organizarnos para defender el cobre, a Codelco y todo lo que venga con ello, estamos liquidados. Y eso es urgente. Es urgente. Yo los invito, y con esto termino, compañeros y compañeras, a que nos puedan colaborar. A lo mejor no nos conocemos mucho, ampliemos nuestras redes. Estamos transmitiendo nosotros un podcast en la defensa de Codelco y en la defensa del cobre. Llevamos 2 capítulos, nos aliamos con el ciudadano, estamos tratando de buscar todos esos caminos que nos tienen coaptado esta tacalada de ejecutivos corruptos que están dirigiendo la empresa, que además golpea mucho peor las condiciones de trabajo de nuestros compañeros contratistas. Entonces, la privatización también significa el aumento de la precarización del empleo. ¿Por qué? Porque un ejecutivo tiene 10 empresas, y si no le acomoda una, se cambia a otra, y ese es el nivel de corrupción que existe. Entonces, ¿quiénes son los que terminan perjudicados? Los trabajadores, además. Entonces, el sujeto principal que se hablaba ahí al inicio, está golpeado hoy día, está golpeado. Y somos llamados, nosotros estamos convencidos. Yo soy de una generación relativamente más nueva, pero que me he educado durante el tiempo, y esta lucha ha sido difícil. Para todos, yo creo, los que hemos dado lucha en algún momento ha sido difícil. Yo he sido desvinculado, gané un juicio, he sido perseguido el año pasado, estuvimos perseguidos por ex carabineros. Entonces, esto amerita de que nos protejamos. ¿Quiénes? Los trabajadores, en primer lugar. Así que yo me alegro por esto, escuchar su presentación. Ojalá podamos seguir construyendo entre todos los que estamos acá y muchos más esta red de defensa del cobre. Así que eso, muchas gracias. Solo un comentario respecto a lo que plantean. Bueno, muchas gracias, cuenten conmigo para lo que necesiten. Es bien importante entender que en la medida que hay propiedad social, hay poder. La sociedad se empodera en la medida que tiene propiedad social. Esa fue como una de las grandes conclusiones que yo saqué en la tesis del doctorado analizando el caso de Chile y Bolivia, ¿ya? Cada vez que el pueblo lograba tener un avance sobre su propiedad y ésta se convertía en beneficio para todos, entonces les generaba una suerte de impulso, de realismo, de decir somos capaces de avanzar más. Y eso te convierte en un sujeto político. Eso te convierte en aquel que puede tomar decisión por sobre lo que es suyo. Usted puede decidir en su casa porque es su casa. Si está invitado no puede decidir. ¿Ya? Por tanto, la propiedad social te otorga eso, poder de decisión. Y en ese sentido, el recuperar estas riquezas son fundamentales. Uno de los profesores con los cuales trabajamos para argumentar estos debates en el marco de la constituyente y otras leyes, planteaba que para generar incluso la versión 2 de la nacionalización, es decir, pagando lo que han invertido como 33.000 millones de dólares durante todo el periodo. O sea, lo pagamos en 6 meses. En 6 meses.
O sea, cuando les digan, no, es que Chile no tiene dinero para hacer eso, ojo, porque más bien es nuestro mejor negocio. Hay dos preguntas. ¿Sí? Yo le quería hacer una consulta. Sí. Dentro de lo que usted habló recién de la renacionalización del cobre, habló sobre un mandato popular. Ese mandato popular podría ser, por ejemplo, un plebiscito, que el pueblo diga así, que recuperemos el cobre. Por ejemplo, podría ser un plebiscito ciudadano, por ejemplo, podría ser un plebiscito luego gubernamental. Podría ser un trabajo de formación política en cada una de las regiones para que dé la chance a que la gente entienda que suerte con tu inversión extranjera directa porque no nos ha aportado nada, te lo podemos pagar en 6 meses en lo que tú nos has aportado. Para que logre entender la cantidad de dinero que es y para lo que alcanzaría, ese tipo de cuestiones despiertan a cualquier... Yo pensaba en un modelo así como más complejo, de decirle a la gente, bueno, quiere que nacionalicemos, hágase parte de la propiedad social. Y entonces los fondos de pensiones pueden invertir en Codelco. Y dado que invierten, asegúrenle una rentabilidad de un 20%. Rentabilidad que es fácilmente conseguir cuando tú empiezas a industrializar. Entonces, aseguran un 20% de rentabilidad asegurado por el Banco del Estado, por ejemplo. Hoy día tenemos rentabilidad de los fondos de pensiones ni siquiera del 1%. En el máximo periodo hemos recibido un 5%, imagínense con un 20%. Ya pues, pero al año un bono. Un bono al año, 1 millón al año, para todos los chilenos que hagan parte de esa inversión de los fondos de pensiones. ¿Usted cree que alguien en su cabeza de impuestos no va a querer invertir en el negocio más rentable que tenemos en el país? Pero todo eso hay que explicarlo, hay que hacer pedagogía antes de generar el proceso de plebiscito, para que la gente lo pueda dimensionar y pueda empoderarse en el proceso, porque también no tiene que ver con una propuesta técnica nomás, tiene que tener apoyo popular, tiene que ser un mandato, eso le da fuerza social. Como fue en el año 71. Como fue en el 71. Ahí salía la vecina de la esquina del almacén, la vecina de la feria, el chofer de la micro, de los buses, todos sabían el beneficio que iba a tener la nacionalización y ojo, que con el relato lo que cuentan es que en el 67, cuando fue la chilenización pactada, la gente no sabía del cobre. O sea, el proceso fue en un periodo de tiempo muy corto, de politización del tema. ¿Ya? 3 años, 4 años, por ahí. Así que se los dejo ahí plantados. Sí. Yo quería acordarme justamente y se habló de lo que quería comentar en la última consulta, pero principalmente quería acordarme de lo que dijo acá el compañero del sindicato de Quinta Mata, que tiene que ver con la formación que tenemos, digamos, la gente y también con la pregunta que hice anteriormente, porque estamos súper desinformados de lo que hace el Estado. Y mi pregunta era cómo, por ejemplo, los chilenos podemos estar al tanto, cuáles son los digamos, espacios, dónde, qué ministerio, donde uno se puede informar, por ejemplo, cuál es el Producto Interno Bruto neto de Chile, o sea, el total, sumado el ingreso de la minería, lo que recauda la AFP, los impuestos, etc. Todo lo que es negocio común, por ejemplo, yo creo que la respuesta es que todos estemos informados, si lamentablemente el Estado, como es administrado por el mismo capital, ya, o sea, los grandes cargos del Estado en los distintos ministerios son los mismos capitales, que están también relacionados con las distintas empresas. Entonces, si el Estado está administrado por los capitalistas, obviamente no vamos a tener acceso a la información que ellos no quieren que sepamos. Entonces, ¿qué mecanismos existen de información para que nosotros podamos autoformarnos? Porque el compañero acá, la única forma que tiene es autoformarse, y la mayoría de los que estamos informados nos autoformamos, pero eso nos deriva a tener información que a lo mejor no es fidedigna. Y tú que tienes formación en ese ámbito, ¿qué lugares, por ejemplo, qué plataformas recomendarías? O a lo mejor puedes hacer un taller de cómo la ciudadanía se puede informar de esos temas. Y así tomando poder y a lo mejor usar las redes sociales y decir en Chile se lo van a dar plata, etc. Yo estoy convencida que los espacios de información tienen que ser conducidos por las centrales de trabajadores. O sea, que las centrales puedan acceder a la información que es pública, pero que muchas veces es reservada, a través de convenios de acuerdo con el Estado. Eso da la posibilidad de tener acceso a un poder inigualable como lo es la información. O sea, ¿ustedes se han fijado que la ley reservada al cobre ya no existe?
¿Se acuerdan que nadie sabía cuánta plata era? ¿Cuánto se iba? ¿Se acuerdan? Y que de pronto la noticia salió. Ya, pues, quien lo calculó fui yo. Yo logré encontrar la información de las memorias anuales. Me metí en los servidores y pude acceder a la información. Y la publicamos. Y así dimos término con la ley reservada del cobre. Poco, pero son ejemplos para ayudar a ver que basta con ir generando su propia institucionalidad que tenga acceso a información específica para poder construir los argumentos, porque hay cosas que el Estado ni siquiera las tiene. Pero en cambio, si hay una contraparte que se la exige, que es una central de trabajadores, entonces ya no se puede hacer el loco como se hace con una solicitud de transparencia de una persona. El poder que van adquiriendo es otro. Por eso los observatorios son relevantes en esta época. Disculpa, Sí. respecto a la ley reservada. Sí. Hemos sabido hace poco que se compraron 42 F-16 a 108 millones de dólares cada uno. Sin armamento. 108 millones de dólares cada uno F-16. Son 42 unidades que se le compraron. ¿Eso sale de la ley reservada? Si ya la liquidaron, ¿de dónde sale esa plata? No, eso está en el presupuesto de la Nación, en DIPRES, tendría que buscarlo en el Ministerio de Defensa, ahí va a aparecer, búsquelo en las partidas presupuestarias. DIPRES.cl va a la ley de presupuesto, va al Ministerio de Defensa y luego va a la partida específica. Y ahí lo encuentra. Pero tiene que estar, si no, solicítelo por transparencia a la DIPRES. ¿Cómo es posible un gasto tan grande? Es un gasto muy grande para... O sea, piensen que un hospital de alta complejidad, uno de alta complejidad, no me baja, entre 300 millones y 1.000 millones de dólares. No es poca plata la que gastaron en los F-16. El gobierno dijo que había entregado 93.000 millones de pesos, 93.000 millones de pesos para 307 regiones. 93.000 millones de pesos. De pesos. O sea, 93 millones de dólares. 93 millones de dólares. O sea, entregó un F-16. Ese es el concepto, digamos, de royalty minero. Eso es lo que le repartió a las regiones. De las 345, 307 recibieron o están recibiendo no sé cuánto. Pero el equivalente a un F-16. Y compramos 42. Por eso es bien importante que la gente dimensione que lo que ocurrió con el royalty no es un avance. Lo que ocurrió con un royalty es la postergación de la nacionalización. Si ellos intentaron instalar el royalty en el debate constitucional y les dijimos que no, que migajas no, y se lo rechazamos por 2 votos. Sí, porque la gente ya no necesita migajas, necesita soluciones efectivas, y para que haya soluciones efectivas necesitamos tecnología, industria, necesitamos planes de salud, construcción de hospitales, el restablecimiento de centros culturales. Un centro cultural por región bien hecho, eso sí podría eliminar la delincuencia, si al final lo que estamos haciendo es destruir la capacidad de uso del tiempo libre. ¿Qué decir del trabajo? De cómo se está generando el trabajo. Si producimos un cambio en la matriz productiva, los trabajadores ya no van a padecer el trabajo, van a realizar el trabajo, son cosas distintas. Entonces, ¿por qué tienen que pasar tantas armas y tantas generaciones postergadas solo por el hecho de que haya un conjunto de gente que no es capaz de tomar las decisiones que se necesitan? Para eso entonces hay que formar a la gente y presionar, porque si no es de abajo, ya sabemos que desde arriba todavía no ha bajado el presidente Salvador Allende en esta época, y por tanto debemos ir generando las condiciones para que ese proceso político también ocurra. Quiero leerles un fragmento que encontré dentro de la investigación que hice y que me parece súper importante. Hay economistas de súper renombre que no lo conocían y que es súper relevante que ustedes lo sepan, porque si no se vuelven a repetir los mismos errores. Entonces, cuando el presidente da el anuncio de la nacionalización el 21 de diciembre de 1970, cuando anuncia la Secretaría de la Juventud la nacionalización del cobre y la creación del Consejo Campesino, plantea y dice:
Y quiero que cada hombre y cada mujer que me escucha comprenda la importancia del acto en el cual vamos a firmar el proyecto destinado a modificar la Constitución política, para que Chile pueda ser dueño de su riqueza fundamental, para que podamos nacionalizar el cobre sin apellido, para que el cobre sea de los chilenos. Entre 1930 y 1969 han salido de la frontera de nuestra patria 3.700 millones de dólares, la época, que han ido a engrosar la gran fortaleza de las empresas que en escala internacional controlan los yacimientos cupríferos en los 5 continentes. En 1969 no retornaron 160 millones de dólares. O sea, imagínense el presidente Salvador Allende ahora mismo ve estos números y o sea, pues se horroriza. Quiero destacar, 3.700 millones de dólares es el 40% de la riqueza total de Chile, del esfuerzo acumulado durante 40 años por todos los chilenos. El 40% de esa riqueza ha salido entre el 30 y el 69. Este hecho no lo podemos olvidar. Chile sabe también, en total, más o menos, en los mismos años, por capítulos de cobre, hierro, salitre, electricidad y teléfono, han salido del país algo como 9.600 millones de dólares, cifra que representa el valor total de la riqueza de Chile. Por irresponsabilidad y complicidad de las castas gobernantes, nuestro potencial de riqueza se ha diluido, mientras el hombre del pueblo se debatía entre el hambre y la incultura. Por ello, haremos que el cobre sea chileno en esta etapa inicial de nacionalización de nuestras riquezas. Quiero que el pueblo sepa que las utilidades netas de Chuquicamata, El Salvador, El Teniente, entre 1965 y el 70, no alcanzaron los 650 millones de dólares, en promedio 110 millones por año. 110 millones de dólares bastan, por ejemplo, para construir 3 fundiciones y 3 refinerías electrolíticas, con capacidad de 100.000 toneladas cada una. Estos 110 millones de dólares bastarían para alimentar a 250 familias chilenas durante cerca de 15 meses, o entregar un par de zapatos por años a 2,5 millones de chilenos. Quiero que se sepa que el pueblo, que las inversiones en la gran minería y en la andina después de 1965, según el plan de expansión, significaron la inversión y significarían una inversión de 290 millones de dólares. Quiero que el pueblo sepa que el teniente, vale decir que NACOP, por favor pongan mucha atención con esto, antes de los pactos era propietaria del 100% de las acciones del mineral aludido y las utilidades retiradas representaban el 17,4%. Después del pacto, habiendo entregado el 51% de las acciones, es decir, después de que haya ocurrido la chilenización, siendo propietaria solo del 49%, habiendo recibido el 56% de la utilidad. O sea, con la chilenización recibieron más utilidades que antes. Eso era lo que denunciaba el presidente Salvador Allende. O sea, uno tiene que tener claro que el primer paso no es la chilenización, porque con la chilenización quienes perdemos somos nosotros. ¿Por qué? Porque el Estado invierte y entonces si invierte un poquito en industrializar, suben las utilidades y por tanto ellos se llevan más dinero. Quinacop ahora, con el 49%, ha recibido 3 veces más utilidades que cuando controlaba el 100%. Esta es la historia económica de nuestro país que no debemos repetir. No más posición mayoritaria, no más 50+1. Lo que necesitamos es la nacionalización completa, que es la que presenta hoy hace muchos años, hace 53 años, el presidente Salvador Allende, un 11 de julio. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a la compañera Marcela la participación bastante interesante. Ayer también tuvimos la oportunidad de conversar otros temas con ella. Lo que plantea el compañero de Chuquicamata, que también nos contestó el correo con la invitación, indicando que confirmaba su participación hoy día acá. También es súper importante. Así también el sindicato Mamut nos envió un saludo por el hecho de que también agradecía la invitación. Es importante que nosotros generemos estas instancias de educación, de conocimiento. Sabemos que hay cosas que es difícil para nosotros entenderlas porque son temas económicos que uno realmente no maneja.
pero yo creo que lo que plantea el compañero de Chugui es importante, que es algo que nosotros en la central hemos conversado muchas veces, es de generar la unión de clases que permita generar los cambios que nuestro pueblo necesita y se merece. Y yo creo que es importante volver a despertar, volver a salir a las calles, porque ahí está la pelea. Y lamentablemente muchos de nuestros compañeros y compañeras se fueron para casa, y hay muchos compañeros que están desilusionados de todo el proceso que hemos vivido. Y hay que recuperar la confianza en el pueblo, pero con un pueblo que efectivamente esté organizado y seamos capaces de recuperar las calles y volver a tener un gobierno popular que nos represente como clase y como trabajadores. Así que gracias por acompañarnos hoy día y gracias de nuevo a Marcela por habernos acompañado y entregado conocimiento.